Hola a todos. Hoy vamos a adentrarnos en una de las mayores incógnitas de la existencia humana. Una pregunta que trasciende culturas, religiones y épocas. ¿Qué sucede realmente cuando dejamos este plano físico? ¿Cómo continúa la conciencia su viaje después de lo que llamamos muerte? No se trata de una mera especulación filosófica, sino de una exploración basada en estudios de neurociencia, física cuántica y espiritualidad, como lo revela el trabajo pionero del Dr. Joe Dispenza. La ciencia moderna finalmente está alcanzando lo que las antiguas tradiciones espirituales siempre han sugerido, que la conciencia no se limita al cerebro físico. Cuando entendemos que somos, en esencia, seres energéticos que experimentamos temporalmente la forma física, comenzamos a darnos cuenta de que la muerte no es un final, sino una transición. El Dr. Dispenza demuestra a través de sus estudios con pacientes que han tenido experiencias cercanas a la muerte que nuestra conciencia puede existir independientemente del cuerpo físico, accediendo a dimensiones más allá del tiempo y el espacio convencionales. Imagina por un momento que tu mente, tus recuerdos, tu esencia no son productos del cerebro, sino que el cerebro funciona como un receptor, capturando e interpretando la conciencia que existe en un campo cuántico infinito. Esta perspectiva revolucionaria sugiere que cuando el cuerpo físico deja de funcionar, nuestra conciencia simplemente cambia de frecuencia, como una radio que sintoniza una nueva estación. No es el final de la transmisión, solo un cambio en el canal de recepción. La investigación del Dr. Dispenza sobre los estados meditativos profundos revela que podemos acceder a este campo de infinitas posibilidades, incluso durante nuestra vida. Muchos de sus pacientes relatan experiencias trascendentales, donde las barreras del tiempo y el espacio se disuelven, lo que sugiere que ya podemos vislumbrar lo que experimentaremos después de la transición física. No se trata de meras alucinaciones, sino de auténticos accesos a dimensiones que van más allá de la percepción cotidiana, confirmados por cambios mensurables en las ondas cerebrales y en los campos de energía alrededor del cuerpo. La coherencia cardíaca, concepto fundamental en las enseñanzas del Dr. Dispenza, demuestra cómo nuestro corazón genera un campo electromagnético mucho más potente que el cerebro. Este campo no termina en la superficie de la piel, sino que se extiende indefinidamente a través del espacio. Cuando dejamos el cuerpo físico, esta firma energética única que lleva nuestra esencia, recuerdos y experiencias, continúa existiendo en el campo cuántico universal, preservando nuestra individualidad incluso después de la transformación física. Lo que muchos llaman la otra vida puede entenderse mejor como una expansión de la conciencia. Sin las limitaciones del cuerpo físico y de los 5 sentidos, experimentamos una percepción expandida, donde el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente. El trabajo del Dr. Dispenza, con la meditación y los estados superiores de conciencia, nos permite vislumbrar esta realidad no lineal, donde las divisiones entre el yo individual y el todo universal comienzan a disolverse, revelando nuestra verdadera naturaleza interconectada. Las tradiciones espirituales, a lo largo de los milenios, describen este fenómeno de diferentes maneras, pero con sorprendentes similitudes en su esencia. Lo que los budistas llaman luz clara, los hindúes Brahman, los cristianos cielo y los científicos cuánticos el campo unificado, puede ser la misma realidad fundamental vista a través de lentes culturales y conceptuales diferentes.
El Dr. Dispenza construye puentes entre estas tradiciones y la ciencia moderna, revelando que estamos llegando a un consenso sobre la naturaleza de la conciencia y su continuidad. Las experiencias de pacientes que han experimentado transformaciones profundas tras enfrentar la muerte muestran patrones consistentes, una sensación de paz absoluta, encuentros con seres de luz, una revisión panorámica de la vida y un sentimiento abrumador de amor incondicional. Lo más notable es que estas experiencias a menudo dan lugar a transformaciones permanentes en la personalidad, los valores y la percepción de la realidad. Las investigaciones del Dr. Dispenza sugieren que no se trata de alucinaciones causadas por un cerebro angustiado, sino de auténticos destellos de la realidad expandida que nos espera. Quizás el aspecto más liberador de esta comprensión es la disolución del miedo a la muerte. Cuando internalizamos que nuestra esencia es inextinguible, que somos patrones de energía e información que experimentan temporalmente una forma física, la muerte se revela como una parte natural de un ciclo más grande. Como enseña el Dr. Dispenza, cuando trascendemos el miedo a la muerte, verdaderamente comenzamos a vivir. Al liberarnos de la ansiedad existencial que condiciona muchas de nuestras elecciones y limita nuestra capacidad de estar plenamente presentes. Lo que ocurre después de la muerte no es un misterio reservado para ser resuelto solo cuando lleguemos allí. Podemos comenzar a acceder a esta realidad expandida ahora, a través de la meditación profunda, estados elevados de conciencia y la aplicación de las herramientas que el Dr. Dispenza comparte en su trabajo. La frontera entre la vida y la muerte, la física y la metafísica, la materia y la energía se disuelve ante nuestros ojos, revelando una continuidad de conciencia que trasciende las limitaciones de la experiencia física. Quédate hasta el final de este video para descubrir cómo puedes comenzar tu propio viaje de exploración de este territorio más allá de lo físico, accediendo al campo infinito de posibilidades que es tu verdadera naturaleza. Cuando observamos el universo a través de la lente de la física cuántica, como señala a menudo el Dr. Joe Dispenza, nos damos cuenta de que la realidad fundamental no está compuesta de objetos sólidos, sino de campos de energía e información en constante interacción. Nuestros cuerpos físicos, que parecen tan lensos y permanentes, son en realidad patrones de energía que vibran a frecuencias específicas, creando la ilusión de solidez. Esta comprensión revolucionaria nos lleva a preguntarnos, si no somos principalmente materia, sino energía, ¿por qué asumiríamos que nuestra existencia termina cuando el cuerpo físico cesa sus funciones? En sus talleres intensivos alrededor del mundo, el Dr. Dispenza documenta regularmente cómo los participantes pueden acceder a estados de conciencia expandida donde trascienden las limitaciones del espacio y el tiempo. En estos estados de intensificación, a menudo informan experiencias de unidad con el todo, acceso a conocimientos que antes no poseían y, lo más importante, la disolución del miedo a la muerte. Estos no son solo unos pocos casos aislados. Hay miles de personas de diferentes culturas, creencias y orígenes que convergen en descripciones notablemente similares de estas experiencias trascendentales, lo que sugiere que están accediendo a una realidad objetiva más allá de la percepción cotidiana. Lo que la ciencia moderna está empezando a comprender y lo que el Dr. Dispenza articula con extraordinaria claridad es que la conciencia no es un producto del cerebro, sino una propiedad fundamental del universo a la que el cerebro simplemente accede y filtra. Nuestras neuronas y sinapsis funcionan más como una antena sofisticada que como un generador. Se sintonizan y procesan la conciencia que ya existe en el campo cuántico infinito.
Esta perspectiva encuentra apoyo no solo en las antiguas tradiciones espirituales, sino también en la física cuántica avanzada, que reconoce el papel fundamental del observador y la conciencia en la manifestación de la realidad. Las investigaciones sobre personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, SM, proporcionan evidencia fascinante de esta comprensión. Incluso cuando el cerebro muestra una actividad eléctrica mínima o nula, las personas informan experiencias vívidas, coherentes y transformadoras. Aún más impresionante es que muchos son capaces de describir con precisión acontecimientos que ocurrieron mientras estaban clínicamente muertos y observaban procedimientos médicos desde puntos de vista imposibles para alguien acostado en una cama de hospital. El Dr. Dispenza incorpora esta evidencia en su trabajo, demostrando cómo estos informes consistentes a través de culturas y tiempos sugieren fuertemente la continuidad de la conciencia más allá del cuerpo físico. Cuando entendemos que la conciencia es primaria y no secundaria a la materia, la muerte adquiere un significado completamente nuevo. No es un fin, sino una transformación, un cambio de estado, así como el agua que se convierte en vapor no deja de existir. Solo asume una forma menos densa y más expansiva. El Dr. Dispenza nos invita a considerar que quizás estamos viviendo en un paradigma invertido. No somos seres físicos tratando de tener experiencias espirituales, sino seres espirituales teniendo una experiencia temporal en cuerpos físicos. Esta inversión de perspectiva transforma fundamentalmente nuestra comprensión no solo de la muerte, sino también del propósito y el significado de la vida. La neurociencia tradicional nos ha enseñado que somos producto de nuestro cerebro, que la conciencia surge de la complejidad neuronal. Sin embargo, investigaciones de vanguardia están revelando una historia muy diferente. El Dr. Joe Dispenza, integrando hallazgos de la física cuántica, la neurociencia y la epigenética, presenta evidencia convincente de que lo contrario puede ser cierto. El cerebro es lo que emerge de la conciencia. Esta perspectiva radical encuentra apoyo en la teoría del campo de punto cero, un campo de energía infinita que impregna todo el espacio y que contiene todas las posibilidades en un estado de potencialidad. Nuestros pensamientos, emociones e intenciones interactúan constantemente con este campo, creando nuestra experiencia subjetiva y, en última instancia, nuestra realidad. Las implicaciones de esta comprensión sobre lo que sucede después de la muerte son profundas. Si nuestra esencia es energía e información operando en un campo cuántico que trasciende el espacio-tiempo lineal, entonces la muerte del cuerpo físico no representa el fin de la conciencia, sino su liberación de las limitaciones de la forma material. En sus talleres, el Dr. Dispenza a menudo guía a los participantes a estados meditativos profundos donde experimentan lo que él llama mente objetiva, un estado de conciencia donde las barreras entre el yo individual y el campo universal se disuelven. En estas experiencias, relatan sentimientos de expansión infinita, acceso al conocimiento universal y conexión con una inteligencia superior que muchos describen como amor incondicional, notablemente similar a los informes de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Uno de los conceptos más revolucionarios explorados por el Dr. Dispenza es la naturaleza no local de la conciencia. La no localidad, un fenómeno probado en la física cuántica, demuestra que las partículas separadas por grandes distancias pueden mantener conexiones instantáneas que desafían las limitaciones de la velocidad de la luz y el espacio-tiempo convencional. Del mismo modo, nuestra conciencia no está confinada a los confines del cráneo o incluso del cuerpo, sino que existe en un estado de interconexión con todo el campo universal.
Esta comprensión sugiere que cuando el cuerpo físico completa su ciclo de vida, nuestra conciencia no desaparece, sino que se expande, liberada de las limitaciones de los 5 sentidos y de la percepción tridimensional. Los estudios de coherencia cardíaca, un enfoque principal del trabajo del Dr. Dispenza, revelan que el corazón genera un campo electromagnético miles de veces más potente que el cerebro, que se extiende metros más allá del cuerpo físico. Este campo transporta información sobre nuestro estado emocional, creencias y experiencias, funcionando como una firma energética única. Lo fascinante es que este campo no termina simplemente en la superficie de la piel. Se integra e interactúa con el campo electromagnético de la Tierra y, por extensión, con el campo cuántico universal. Esta comprensión sugiere que nuestra esencia energética no está confinada al cuerpo físico, ni siquiera durante la vida, y mucho menos limitada por su cese en el proceso que llamamos muerte. Cuando contemplamos la naturaleza holográfica de la realidad, tal como se explora profundamente en las enseñanzas del Dr. Dispenza, comenzamos a darnos cuenta de que cada parte contiene el todo. Nuestra conciencia individual, como fractal del campo universal, lleva la impronta del todo en su interior. Así como un holograma mantiene la imagen completa incluso cuando está fragmentada, nuestra esencia contiene y refleja la totalidad del campo universal. Esta naturaleza holográfica de la conciencia sugiere que no solo sobrevivimos a la muerte física, sino que potencialmente ampliamos nuestra percepción para incluir dimensiones de la realidad previamente filtradas por los límites de los sentidos físicos y el procesamiento cerebral. Lo que experimentamos como muerte puede ser en realidad un despertar a una percepción más completa de la realidad multidimensional que siempre ha existido más allá de nuestros filtros perceptivos. Las experiencias cercanas a la muerte, ESM, representan una de las fronteras más fascinantes de la investigación sobre la continuidad de la conciencia. El Dr. Joe Dispenza a menudo incorpora en sus enseñanzas los patrones consistentes observados en estas experiencias. Una sensación de profunda paz, pasar a través de un túnel de luz, encuentros con seres de luz radiante, una revisión panorámica de la propia vida y, a menudo, una renuencia a regresar al cuerpo físico. Lo más destacable de estas experiencias no es solo su consistencia a través de culturas, edades y creencias, sino las transformaciones profundas y permanentes que a menudo provocan en los individuos. Las personas que han tenido ESM a menudo regresan con una disminución drástica de su miedo a la muerte, mayor compasión, menos materialismo y una comprensión intuitiva de la interconexión de toda la vida. Exactamente las mismas transformaciones que el Dr. Dispenza observa en los participantes, que alcanzan estados trascendentes de conciencia a través de la meditación profunda. Investigaciones realizadas en hospitales con protocolos rigurosos han documentado casos en los que pacientes clínicamente muertos sin actividad cerebral detectable luego pueden relatar con extraordinaria precisión eventos, conversaciones y detalles que ocurrieron durante procedimientos médicos. En algunos casos notables, los pacientes han descrito objetos o situaciones en zonas del hospital alejadas de sus cuerpos, que luego fueron verificados por el personal médico. El Dr. Dispenza señala que estos casos desafían fundamentalmente el paradigma materialista que insiste en que toda la conciencia es producida por el cerebro. ¿Cómo podría alguien percibir, procesar y posteriormente recordar información cuando el órgano supuestamente responsable de estas funciones estaba completamente inactivo?
Esta evidencia sugiere fuertemente que la conciencia puede operar independientemente del cerebro físico. El trabajo pionero del Dr. Dispenza con escáneres cerebrales durante estados meditativos profundos revela cambios notables en la actividad cerebral cuando las personas informan experiencias de trascendencia. Particularmente interesante es la observación de que el lóbulo parietal, responsable de crear nuestra percepción de separación en el espacio y el tiempo, demuestra una actividad significativamente reducida durante estas experiencias. Al mismo tiempo, las áreas asociadas con las emociones positivas, la creatividad y los estados de flujo se vuelven extraordinariamente activas. Estos patrones cerebrales son notablemente similares a los observados en profundas experiencias místicas, documentadas en monjes budistas con décadas de práctica meditativa. El Dr. Dispenza sugiere que estos cambios neurológicos no representan alucinaciones, sino la eliminación temporal de los filtros perceptivos que normalmente restringen nuestra conciencia a los límites de la experiencia tridimensional. Una investigación del Instituto HeartMath, a menudo citada por el Dr. Dispenza, demuestra cómo el corazón humano genera un campo electromagnético que se extiende metros más allá del cuerpo físico y contiene información medible sobre nuestro estado emocional y nuestra salud. Aún más fascinante es que los estudios han documentado cómo este campo cardíaco puede influir en los campos de otros seres vivos e incluso en sistemas electrónicos sensibles, un fenómeno conocido como interconexión cardíaca. Estos descubrimientos proporcionan apoyo científico a la antigua comprensión espiritual de que nuestra esencia no está confinada al cuerpo físico. Si nuestro campo electromagnético ya trasciende los límites de la piel durante la vida, es concebible que este campo de información que lleva nuestra firma energética única continúe existiendo e interactuando con el campo universal después de la transición que llamamos muerte. Uno de los aspectos más convincentes de la investigación sobre la continuidad de la conciencia proviene de los estudios de los recuerdos de vidas pasadas, particularmente en niños pequeños. El trabajo del Dr. Ian Stevenson y posteriormente del Dr. Jim Tucker en la Universidad de Virginia ha documentado más de 200 casos verificables en los que niños, generalmente de entre 2 y 5 años de edad, relatan recuerdos detallados de vidas anteriores que pueden verificarse factualmente. En muchos de estos casos, los niños demuestran conocimientos, fobias, marcas de nacimiento correspondientes a lesiones fatales y habilidades que no podrían haber adquirido en su vida actual. El Dr. Dispenza integra estos hallazgos en su comprensión holística de la conciencia, sugiriendo que esta evidencia apunta a una continuidad de la conciencia que trasciende la existencia física individual, permitiendo que los patrones de información se transfieran a través de lo que percibimos como nacimiento y muerte. El miedo a la muerte está profundamente arraigado en la psique humana y moldea muchas de nuestras elecciones, comportamientos y creencias, a menudo sin nuestra conciencia. El Dr. Joe Dispenza señala que este miedo fundamental alimenta gran parte de nuestra ansiedad existencial, manteniéndonos estancados en estados de supervivencia caracterizados por pensamientos limitantes y emociones de baja frecuencia, como el miedo, la ira y la tristeza. Cuando vivimos en este estado de contracción, nuestra percepción se estrecha, centrándose principalmente en las amenazas externas y en la preservación del yo físico. Irónicamente, esta fijación en el miedo a la muerte nos impide vivir plenamente, manteniéndonos en un estado perpetuamente reactivo en lugar de creativo, anclados en el pasado conocido en lugar de abiertos a las infinitas posibilidades del campo cuántico.
Transformar este miedo comienza con un cambio fundamental de perspectiva, la comprensión experiencial, no solo intelectual, de que somos más que nuestros cuerpos físicos. A través de la meditación profunda y estados elevados de conciencia, como lo enseña meticulosamente el Dr. Dispenza, podemos comenzar a experimentar directamente nuestra naturaleza no local, la sensación de expansión más allá de los confines del cuerpo y la conexión con el campo universal de infinitas posibilidades. En estas experiencias trascendentes, muchos informan de una disolución temporal de los límites del yo separado, una sensación de unidad con todo lo que existe y un conocimiento intuitivo de la continuidad de la conciencia. Lo notable es que después de estas experiencias, el miedo a la muerte a menudo disminuye significativamente o desaparece por completo, reemplazado por una comprensión profunda que el Dr. Dispenza describe como conocer la verdad en tus células. 1. De los aspectos más transformadores de las enseñanzas del Dr. Dispenza es la integración de la ciencia de vanguardia y la sabiduría espiritual antigua. Cuando entendemos que la física cuántica moderna confirma lo que las tradiciones místicas han enseñado durante milenios, que la separación es una ilusión y que estamos fundamentalmente interconectados en un campo unificado de conciencia, el miedo a la muerte comienza a disolverse naturalmente. No es necesario abandonar el pensamiento racional ni abrazar creencias sobrenaturales. Por el contrario, es la ciencia misma, en su expresión más avanzada, la que ahora ofrece un modelo de realidad donde la conciencia no es eliminada por la muerte física, sino liberada a un estado de mayor expansión y coherencia. Esta convergencia de ciencia y espiritualidad ofrece una base racional para trascender el miedo a la muerte sin sacrificar el intelecto. La investigación del Dr. Dispenza con participantes en sus talleres intensivos revela un patrón fascinante. A medida que las personas practican constantemente estados elevados de conciencia, sus ondas cerebrales cambian de patrones beta de alta frecuencia asociados con la vigilia normal y el estrés, a patrones alfa, teta y ocasionalmente gamma asociados con estados profundos de meditación, creatividad y trascendencia. Al mismo tiempo, tus niveles de coherencia cardíaca aumentan significativamente, lo que indica un estado de armonía fisiológica y emocional. Lo más notable es la correlación directa entre estos cambios mensurables y una disminución del miedo a la muerte, acompañada de aumentos en cualidades subjetivas como la gratitud, la compasión y un sentido de propósito. Esta evidencia sugiere que trascender el miedo a la muerte no es solo un cambio filosófico, sino una transformación fisiológica y energética que puede cultivarse sistemáticamente. Quizás el aspecto más liberador de comprender la continuidad de la conciencia es su impacto en cómo vivimos ahora, en este momento. Cuando internalizamos que nuestra esencia es inextinguible, que somos seres energéticos teniendo una experiencia temporal en forma física, nuestra perspectiva sobre los desafíos de la vida cambia radicalmente. Como enfatiza el Dr. Dispenza, comenzamos a ver cada experiencia, incluso las dolorosas, como oportunidades para el crecimiento y la expansión de la conciencia. El miedo da paso a la curiosidad, la resistencia a la aceptación, la separación a la conexión. Liberados del peso del miedo existencial, finalmente podemos dedicar nuestra energía vital no a la autoconservación ansiosa, sino a la autorrealización creativa. No solo a sobrevivir, sino a vivir verdaderamente con propósito, presencia y pasión, contribuyendo al bien común con nuestros dones únicos. Comprender la naturaleza continua de la conciencia no debe ser solo un conocimiento intelectual o una experiencia aislada durante estados meditativos profundos.
Su verdadero valor reside en cómo transforma nuestra experiencia cotidiana. Elsin, Dr. Joe Dispenza, a menudo enfatiza que el objetivo no es escapar de la realidad física, sino traer la expansión, claridad y apertura de los estados trascendentes a cada momento de nuestras vidas. Cuando internalizamos la comprensión de que nuestra esencia trasciende el cuerpo físico, comenzamos a vivir con una sensación de libertad y posibilidad que transforma fundamentalmente nuestra experiencia. Decisiones que antes estaban dominadas por el miedo y la inseguridad se convierten en oportunidades de expresión y crecimiento auténticos. Las relaciones que antes se caracterizaban por el apego y la dependencia se transforman en conexiones basadas en el amor incondicional y la aceptación genuina. Una de las transformaciones más profundas que ocurren cuando integramos la comprensión de la continuidad de la conciencia es un cambio radical en nuestra relación con el tiempo. Como explica el Dr. Dispenza, cuando vivimos con miedo a la muerte, estamos perpetuamente ansiosos por el futuro o estancados en arrepentimientos del pasado, rara vez presentes en el momento presente. Esta fragmentación temporal crea un estado de inconsciencia donde gran parte de la vida pasa desapercibida y se aprecia solo en retrospectiva. Cuando entendemos que nuestra esencia trasciende las limitaciones temporales, paradójicamente nos volvemos más capaces de habitar plenamente el presente, el único momento en el que la vida realmente sucede. Esta presencia intensificada aporta una riqueza de percepción, una profundidad de experiencia y una claridad de propósito que el Dr. Dispenza describe como vivir en un estado de gracia. El Dr. Dispenza a menudo destaca cómo la comprensión de la naturaleza trascendente de la conciencia transforma nuestra relación con el sufrimiento. Cuando vemos la vida como un viaje de evolución del alma, los desafíos, las pérdidas y el dolor adquieren nuevos significados, no como castigos arbitrarios u obstáculos que deben evitarse a toda costa, sino como catalizadores esenciales para la expansión de la conciencia. Esta perspectiva nos permite encontrar propósito incluso en las experiencias más desafiantes, transformando a las víctimas en creadores, a los observadores en participantes activos en la gran danza de la existencia. Sorprendentemente, los estudios de pacientes terminales que desarrollan esta comprensión demuestran no solo reducciones significativas de la ansiedad y la depresión, sino a menudo una mayor calidad de vida subjetiva, caracterizada por una profunda gratitud por cada momento vivido. Una de las aplicaciones prácticas más poderosas de las enseñanzas del Dr. Dispenza sobre la continuidad de la conciencia es la transformación de la forma en que nos relacionamos con los seres queridos que han fallecido. En lugar de la devastadora sensación de separación permanente que caracteriza el duelo convencional, surge la comprensión de que la muerte física no extingue la conexión esencial entre las conciencias. Esta perspectiva no niega el dolor de perder la presencia física, pero ofrece un contexto más amplio, donde el amor y la conexión trascienden las limitaciones del espacio-tiempo lineal. Muchos relatan experiencias significativas de conexión continua con seres queridos fallecidos, no a través de fenómenos sobrenaturales, sino a través de la comprensión de que en el campo cuántico unificado, donde existe fundamentalmente nuestra conciencia, no hay una separación real. Esta comprensión a menudo transforma el proceso de duelo de un viaje dominado por la pérdida a uno de profunda gratitud por la conexión eterna. Quizás el aspecto más revolucionario de las enseñanzas del Dr. Dispenza sobre el continuo de la conciencia es cómo transforman nuestra comprensión del propósito de la vida.
Cuando nos damos cuenta de que no somos meros caprichos biológicos destinados a la extinción, sino expresiones individualizadas de un campo infinito de conciencia que explora temporalmente la experiencia humana, surge naturalmente un sentido de significado y de responsabilidad sagrada. Nuestra vida no es un breve intervalo de luz entre dos eternidades de oscuridad, sino un capítulo precioso en un viaje continuo de evolución de la conciencia. Con este entendimiento, no vivimos solo para acumular experiencias o posesiones transitorias, sino para expandir nuestra capacidad de amar, crear y contribuir al bien común. Como suele enfatizar el Dr. Dispenza, cuando entendemos quiénes somos realmente más allá del cuerpo físico, nuestra vida se convierte no solo en una preparación para el momento de la muerte, sino en una expresión vibrante e intencional de la eternidad en el ahora. A medida que exploramos los límites entre la ciencia de vanguardia y la sabiduría antigua, como nos invita el Dr. Joe Dispenza, emergemos con una comprensión que trasciende el mero conocimiento intelectual. Tocamos la verdad que resuena en cada célula de nuestro ser. La muerte, ese gran misterio que durante milenios ha generado tanto miedo y especulación, se revela no como un final oscuro, sino como un portal de expansión. Lo que los místicos han intuido a través de la meditación profunda, lo que los físicos cuánticos descubren en sus laboratorios y lo que miles de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte relatan con sorprendente consistencia, convergen en la misma revelación. Somos seres multidimensionales que experimentamos temporalmente la forma física, y nuestra conciencia, esa esencia que nos define, no está limitada por los confines del cuerpo material ni por los límites del tiempo lineal. Esta comprensión de la continuidad de la conciencia no solo es reconfortante, es revolucionaria. En su poder para transformar cómo vivimos cada precioso momento de esta experiencia humana. Cuando realmente internalizamos que no estamos destinados a la extinción, que nuestro viaje continúa más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver, algo profundo dentro de nosotros se libera. El miedo que nos oprime, que nos mantiene pequeños, que nos hace malgastar energía vital en preocupaciones transitorias, empieza a disolverse como la niebla bajo el sol de la mañana. En su lugar surge una libertad extraordinaria, la libertad de vivir plenamente, de amar sin reservas, de crear con audacia y de servir con generosidad. Como suele destacar el Dr. Dispenza, no es irónico que, a medida que trascendemos el miedo a la muerte, empecemos a vivir verdaderamente. Quizás el regalo más preciado de esta nueva comprensión es la transformación de nuestra relación con el presente, cuando dejamos de ver la vida como una línea recta que inevitablemente termina en un abismo y empezamos a percibirla como parte de un patrón infinito de evolución de la conciencia. Cada momento adquiere una cualidad sagrada, una intensidad luminosa. Las pequeñas alegrías que antes pasaban desapercibidas, el calor del sol en la piel, la risa de un niño, la belleza de un amanecer, se convierten en experiencias de profunda conexión con el todo. Los desafíos que alguna vez parecían catástrofes insoportables se convierten en invitaciones a ampliar nuestra capacidad de amar, perdonar y crecer. Y en nuestras relaciones, libres del miedo a la separación final, finalmente podemos ofrecer lo que todos más anhelamos y merecemos: presencia total, aceptación incondicional y un amor que no exige, sino que simplemente celebra la danza compartida de la existencia. Al integrar esta sabiduría en nuestra conciencia cotidiana, participamos activamente en la evolución no solo de nuestras vidas individuales, sino de la conciencia colectiva de la humanidad.
Cada persona que despierta a su naturaleza multidimensional, que trasciende el miedo primordial a la extinción, se convierte en un faro que ilumina el camino para los demás. Y en este momento crucial de la historia humana, cuando enfrentamos desafíos sin precedentes que requieren un profundo cambio de paradigma, esta comprensión de la continuidad de la conciencia puede ser la clave para transformar nuestra relación, no solo con la muerte, sino con la vida en todas sus formas. Cuando sabemos que en el nivel más fundamental todos estamos interconectados en un campo unificado de conciencia, la separación que permite la explotación, el conflicto y la destrucción del medio ambiente se revela como la ilusión que siempre fue. Como pregunta el Dr. Dispenza, ¿qué clase de mundo crearíamos si cada persona viviera desde la comprensión de su naturaleza eterna e interconectada? Al concluir este viaje exploratorio hacia los misterios de la conciencia y la trascendencia, los invito a hacer una pausa por un momento. Cierra los ojos, respira profundamente y siente, no solo piensa, sino siente realmente la inmensidad infinita de quién eres realmente más allá del cuerpo físico, más allá del nombre y la forma, más allá de todas las limitaciones temporales que has aceptado como tu identidad. Este conocimiento ya está dentro de ti, esperando ser redescubierto. La muerte no es tu enemigo, es simplemente otro horizonte en tu eterno viaje de despertar. Y mientras navegas por esta vida extraordinaria, recuerda, no eres un ser humano que tiene una experiencia espiritual ocasional. Eres un ser espiritual que está viviendo una breve y preciosa experiencia humana. Vive cada momento con la reverencia, el coraje y la alegría que esta verdad inspira. Si este contenido resonó con algo profundo dentro de ti, deja un comentario compartiendo tu propio viaje de descubrimiento. Suscríbete para continuar esta exploración juntos y comparte este video con alguien que pueda estar buscando una perspectiva más amplia sobre nuestra naturaleza eterna. Juntos estamos reescribiendo la narrativa de la existencia humana, un corazón despierto a la vez.